Buenos días. Nos encontramos aquí en la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio de GESUM en una actividad académica que pretende apoyar y reforzar los contenidos y los propósitos del curso de aprendizaje de servicio. En estos dos últimos semestres de este plan de estudios 2018, hay un énfasis para que los profesores y los estudiantes que se van a desarrollar estos programas puedan fortalecer las capacidades y los desempeños de los estudiantes en el marco de lo que cada programa establece como su perfil de egreso. De prácticas preprofesionales en las escuelas normales son desde luego fundamentales, pero siempre van a ser insuficientes para abarcar la diversidad de contextos en los cuales se van a desempeñar. Pero es en este último año cuando experimentan y viven situaciones que van forjando el oficio de enseñante a partir de aprendizajes, de errores, de situaciones contingentes y problemáticas de todo tipo que les van indicando cómo superarlas paulatinamente, desde luego con la ayuda de sus tutores y con el estudio y la elaboración de sus trabajos recepcionales. Pero es en esta etapa de la iniciación a la docencia en donde se produce pues este conocido shock de realidad o etapa de sobrevivencia, que es pues un momento clave y decisivo porque es aquí en este momento cuando se van a poner a prueba todas las competencias profesionales. De hecho, ahí se van a desarrollar el plan y programa de estudios y todos esos propósitos, finalidades, actividades. Toda esta formación, digamos que es un marco introductorio para que justamente una vez que tengan ese conocimiento a nivel general, pues lo puedan ya en el marco de prácticas concretas y específicas poderlos desarrollar en el marco de procesos de formación y desarrollo profesional a lo largo de toda su vida. Entonces, también es importante esta etapa de iniciación porque van a confirmar o cuestionar su elección profesional. Construyen también su identidad en estos primeros años como docentes y experimentan también los procesos de socialización adaptativos y constructivos a las organizaciones escolares, en pocas palabras, a la vida y cultura escolar. Y además, pues van a estar también sujetos al escrutinio, pues que no siempre es solidario, de directores o de profesores que por lo general les van a encargar o encomendar los grupos más difíciles, más conflictivos, los primeros grados. Entonces eso todavía pues hace que la situación sea pues difícil, muy tensa. Entonces esas experiencias desde luego que van a ir marcando huella a lo largo de su desarrollo profesional. Entonces es una etapa, como bien se ha caracterizado en toda la literatura sobre esta temática, difícil, conflictiva, que genera pues de manera natural esta incertidumbre, estrés, por esa falta de experiencia. Entonces es algo que ocurre cotidianamente en esos escenarios, pero por eso yo digo que es fundamental toda esta etapa previa en este último año en donde ellos van teniendo pues ese conocimiento, ese contacto ya con escuelas concretas, con profesores, con relaciones pares entre los propios estudiantes. Entonces esa formación desde, como decía, desde los primeros años en que están observando qué pasa en esas prácticas docentes y en el momento, en esos dos últimos semestres en los cuales se les deja a cargo un grupo al lado de su tutor y con el titular pues, de la escuela primaria o preescolar es fundamental, es decisivo. Entonces los profesores tampoco llegan en blanco. Yo creo que este shock de realidad también hay que relativizarlo porque cada vez más tienen esos elementos importantes. Están desde luego en un escenario pues provisional. El cambio lo van a experimentar cuando les toca, pues una vez que han sido idóneos o resultados, o han tenido sus resultados positivos en el concurso de oposición, pues los van a enviar
a una escuela que por lo general no va a coincidir en donde hicieron sus prácticas preprofesionales. Entonces ese cambio, ese giro es muy abrupto y pues le va a generar al docente Nobel una situación pues de incertidumbre, de inseguridad, pero él tiene ya herramientas, digamos, importantes para empezar a desarrollar todas esas competencias. Entonces, esta etapa, bueno, creo que es normal, natural. Algunos la definen de los 1 a los 3 años, otros de 1 a 5 años. Hay ahí diversos criterios para decir hasta cuándo un profesor es Nobel o no. Pero lo que es claro es que, por lo menos en estos primeros años, es una etapa de adaptación, de incertidumbre, a veces de crisis, pero que paulatinamente se va superando. Entonces, a mí me parece que lo primero que tienen que saber los docentes nobles es que no están solos ya, como ocurría pues por lo menos de 2014 para atrás, en donde, bueno, él recurría pues propiamente a su propia experiencia en las prácticas preprofesionales, pero estaba en realidad solo, aislado, y se las tenía que arreglar con los recursos que estuvieran a su alcance. Pero a partir de 2014, en el marco de esta pues, pasada Ley General del Servicio Profesional Docente, ahora los profesores principiantes tienen el derecho a contar con un tutor que los va a apoyar durante el primer año de servicio. Y pese a las dificultades que hubo en estos primeros años de arranque de implementación, la investigación ha confirmado pues la aceptación y valoración positiva de todos los docentes principiantes o nobles en procesos de acompañamiento pedagógico, porque entre otras cosas afrontan la inserción a la cultura escolar y la incertidumbre ante los problemas con los alumnos, pues con mayores apoyos pedagógicos y socioemocionales por parte del tutor y sobre todo en menor tiempo que si no lo tuvieran. Entonces esto es fundamental. Y por otra parte decir que los tutores también van aprendiendo de los docentes nobles, porque ellos tienen pues conocimientos más actualizados sobre sus planes y programas, tienen un dominio más amplio de las tecnologías de la comunicación, tienen mucha vitalidad, de manera que también los tutores, quienes los acompañan, aprenden. Es, digamos, un proceso de formación mutua. No es de que llegue el experto y que le va a decir, pues mira, así se hacen las cosas, sino que también estos tutores van aprendiendo con los docentes nobles. Entonces eso es lo que primero tienen que tener en cuenta, que tienen ese derecho y que tiene que ser esta tutoría sistemática, planificada, llegar a acuerdos y acudir también, pues, cuando se pueda al director, a otros colegas. Los docentes nobles de alguna manera van a recurrir a todo tipo de apoyos, pero él tiene ese derecho de tener un tutor y también, pues, de exigirle que cumpla con ese papel. Entonces, creo que lo que plantea todos los resultados de las investigaciones es que es fundamental ese apoyo de un tutor, de un mentor o de un acompañante. Eso va a ser decisivo porque no se van a encontrar ya en esta situación de aislamiento. Entonces, ese es un aspecto muy importante que lo tienen que tener en cuenta. Te planteo otras después, dos ideas, Jaime. A ver, para que nos ayudes a entenderlo. Tú decías hace un momento que son muy importantes las experiencias que se van a tener o se tienen en el marco de la formación inicial, particularmente en estos 2 últimos semestres donde hay un mayor acercamiento de los estudiantes a las intervenciones en práctica. Y evidentemente tú haces 2 afirmaciones, que es importante recuperar y vivir esa experiencia. Esa es una afirmación muy interesante, porque entonces habrá que sacarle provecho a la estancia de los estudiantes en el marco de las prácticas que van a realizar. Pero señalas de la misma manera que, aunque haya experiencias, las experiencias tampoco son suficientes porque no van a abarcar toda la complejidad de la práctica docente. Es decir, son experiencias que te dan un panorama, te acercan, pero no van a ser suficientes para lo complejo que va a ser su inserción en el momento en el que este sujeto o este estudiante se incorpore.
Y en ese sentido estamos entre este rito de pasaje, este umbral entre la formación inicial en la escuela normal y lo que va a suceder. Y tú señalabas algo que también me parece importante. Cuando se incorporan, y es muy evidente tal fue la forma en cómo también lo señalas, el estudiante no llega en blanco. Es decir, hay un conjunto de aprendizajes también que la escuela normal, por los diferentes espacios curriculares que ha tenido, tanto de formación de disciplinar, formación pedagógica, teórica, ¿no? Más la de práctica, le permite al estudiante contar con una especie de bagaje para poder resolver las diferentes, digamos, exigencias o demandas que le plantea la escuela, incluyendo justamente todas estas que tienen que ver con la institución como una entidad que tiene su propia cultura, que es orgánica y que se mueve de diferentes maneras. Tomando como referencia esos tres elementos que tú planteabas, la experiencia, el no llegar en blanco, la cultura escolar, ¿cuáles podrías decirle, por ejemplo, a los estudiantes, a ver, los problemas más comunes que hemos encontrado en la docencia novel son estos? Y de ahí se han podido resolver, o los problemas, o los estudiantes, una vez que se insertan ya como profesores, los van resolviendo de esta forma. ¿Qué nos podrías comentar en ese punto, Jaime? Sí, muy bien. Bueno, justamente se hicieron diagnósticos, investigaciones, el INE hizo también investigaciones sobre el desempeño de los tutores. Y bueno, lo que se encuentra, yo retomo aquí mucho de las voces de los docentes móviles. Me parece que es importante decir lo que ellos vivieron, experimentaron. Y efectivamente, pues es un giro, es un cambio de rumbo, estar ya en otra escuela, en otro contexto, que no estaba quizá previsto, que es general por lo que ocurre. Entonces hay 4 necesidades formativas que son las que demandan los docentes nobles y principiantes a los tutores. Y estas son fundamentalmente el tema de la planeación de clases y las estrategias didácticas. Ese es uno. Después está el tema de la evaluación de los aprendizajes, la organización del tiempo y la comunicación con los padres y madres de familia. Digamos que ahí estaría el corazón, o hay mucho más problemas y dificultades, pero estos son los que, digamos, ocupan la mayor necesidad formativa de todos los docentes nobles. Entonces, bueno, yo retomo estas voces. Para muchos docentes nobles, ellos tienen claridad acerca de que la planeación les sirve para tener estructurada la clase, les da, digamos, seguridad, confianza. Pero para otros también no es necesario realizar, digamos, todas las planeaciones a la perfección, sino más bien encontrar, dicen, las situaciones adecuadas para los niños, es decir, emplearlas con flexibilidad. Entonces, esto es como muy recurrente, el tema de las planeaciones. Y sobre el tema de la evaluación también que hacen en el aula los docentes nobles, reconocen sus saberes, pero afirman también no tener un conocimiento amplio sobre la misma. Les gustaría que su tutor les aportara, por ejemplo, algunas estrategias e instrumentos de evaluación, así como en la toma de decisiones, porque dicen no se dan abasto. Señala un docente Nobel que a veces por el tiempo les cuesta trabajo llevar muchos instrumentos de evaluación. Entonces ese es otro tema sobre el cual ellos insisten. Y en cuanto al tema de la gestión a este problema, pues ya sea en tareas administrativas o pedagógicos, este problema pues también se manifiesta cuando existen grupos numerosos en las escuelas. Por ejemplo, un docente decía lo siguiente: yo pienso, dice, que todo lo teórico y algo de práctico sí lo traigo de la normal. Sin embargo, llega uno aquí y todas las cuestiones de organización de la escuela, eso sí me falla, porque dice, cada escuela se maneja de forma diferente y tiene una cultura distinta. Y efectivamente, pues tiene razón, ¿no? Porque cada escuela es diferente, cada una tiene sus rituales, sus tradiciones, sus reglas escritas, no escritas. Entonces es la dinámica, la lógica del centro escolar la que de alguna manera va a determinar, bueno, cómo entonces ajustarse, adaptarse
y tener, digamos, mejores condiciones para que ellos organicen el tiempo. Entonces, es esta dinámica de cada una de las escuelas la que determina de alguna manera cómo administrar, cómo optimizar esos tiempos. Y el otro problemática que también es muy importante y pone mucho énfasis es esta relación con los padres y madres de familia. Les preocupa cómo atacarlo, cómo tratarlos. Dicen es algo que no se enseña en la normal y es muy pesado, especialmente cuando los docentes van constatando, tienen evidencias o les preocupa o saben que el bajo desempeño y la mala conducta tienen que ver pues con asuntos de la familia, ya sea por violencia intrafamiliar, descuido, higiene, alimentación. Por ejemplo, una maestra de primaria señalaba lo siguiente, dice, debo trabajar mucho con los niños, motivarlos, quererlos. Muchos de mis alumnos son hijos de padres divorciados o de madres solteras y llegan de repente sin sentir, te dan un abrazo y uno como maestra a veces no quiere pues acercarlo mucho en este aspecto con los niños porque toman pues mucha confianza. Y luego otro docente también decía que a veces dice, siento impotencia, frustración. Eso me pasa casi a diario en el salón porque tengo dos niños de muy bajos recursos. Ver que no llevan sus cosas, a veces no tienen que comer. Son cosas que digo, ¿por qué? Entonces, identificar cuáles aspectos sí están al alcance de los docentes resolver y cuáles no, es un asunto que sí tienen que tenerlo muy presente. Entonces, de manera resumida, ellos reconocen que el trato con los padres y madres de familia es muy difícil y bueno, constatan que hay rasgos de la profesión que no se reducen pues a las meras competencias técnicas o instrumentales, sino a competencias socioemocionales. Entonces, eso es un asunto que sí pues va a estar en función de la lógica de cómo se maneja cada escuela y de cómo ellos tienen que ir aprendiendo cómo relacionarse con los padres de familia, cómo resolver conflictos con ellos, escucharlos, entenderlos y entonces actuar de una manera prudente, de una manera en la cual pues vayan, digamos, resolviendo esas situaciones que se presentan con los padres de familias. Es un asunto pues que como ciertamente dicen, pues en la escuela normal no lo aprenden. Y es normal que no lo aprendan porque, bueno, es imposible que en la escuela normal les puede plantear a lo mejor generalidades o principios sobre, bueno, cómo conducirse, pero ya va a ser en una situación real y concreta y específica, pues cómo mantener esta comunicación en términos cordiales, llevaderos, y entonces aprender a desarrollar todos esos, relaciones con los padres y madres de familia, también con sus compañeros, con los directivos. Todo el ámbito de la relación social es algo fundamental porque ahí se está poniendo en juego pues esa capacidad para poder tratarlos de manera adecuada. Pero a veces sí generan conflictos. Recuerdo también que una docente de preescolar tuvo un caso en el cual porque no había cooperado una madre de familia en arreglos o materiales para la escuela y los niños, pues le planteaban que no le dieran el certificado escolar a la niña. Entonces eso a veces genera estos conflictos y los pone en serios aprietos, pero ellos van aprendiendo y tienen que adquirir esa capacidad para resolver esos conflictos. Eso es fundamental, por eso la relación con los padres de familia tiene que ser muy cautelosa, pero estos aprendizajes los van a ir aprendiendo en contacto directo con ellos. Otra preocupación también son los problemas de conducta en disciplina, que bueno, eso ocurre yo creo que en todas las escuelas. Sin embargo, también muchos docentes coinciden en que establecer un ambiente en el salón de clases mediante la confianza, el respeto, la negociación, contratos didácticos, pues ponerse de acuerdo a la hora de tomar la palabra, eso pues genera ambientes de sana convivencia, conectan con los intereses de los niños, de los jóvenes, y es clave para evitar esas situaciones de indisciplina.
aprovechar, por ejemplo, los espacios extraescolares en la educación secundaria para conversar con los estudiantes, para convivir con ellos. Entonces, yo diría que para cerrar este tema de... Hay otros problemas, desde luego, que tienen que ver con la inclusión, con cómo hacerle con los niños que tienen dificultades de audición, de vista. Pero yo creo que hay que... Yo tengo una visión muy optimista de los docentes móviles porque, como decía, ellos tienen iniciativa, tienen mucha energía, tienen mucha capacidad para el tema de la adaptación, de interés por aprender y un compromiso y también responsabilidad y mucha paciencia. Entonces ellos tienen también esta ventaja, ¿no? De que llegan con mucha energía, vitalidad y por lo tanto eso les ayuda mucho, ¿no? Para enfrentar todos estos problemas y ellos van encontrando la manera de resolverlos. Pero esas competencias, estas habilidades, esas situaciones socioemocionales son fundamentales. Es, digamos, el telón de fondo de todas estas competencias instrumentales o racionales. Y me señalabas algo en esta segunda intervención que me llevó a recuperar también un planteamiento que hacías al inicio. En términos generales podríamos decir que el estudiante se mueve, por lo menos en los últimos 2 semestres de la licenciatura, en escenarios en donde ya está la cultura de la escuela, donde ya están observando a profesores en el pleno ejercicio de su profesión, ¿no? A estudiantes, a padres de familia por el periodo prolongado que tienen, pero cumplen, digamos, todavía no tienen como un rol, digamos, tan protagónico como lo tiene un profesor titular, es decir, el que se hace cargo de tomar las decisiones, de organizar, de participar más intensamente en la cultura, es el profesor titular con el que se adscriben a realizar sus prácticas. Pero eso significa que también entonces a partir de ahí hay una aproximación a lo que podría ser su próxima cultura escolar, es decir, pongo el énfasis en la noción de cultura escolar que tú nos planteas, porque señalabas que cada escuela se mueve, tiene sus propias interacciones, genera sus propios códigos, las relaciones entre padres, estudiantes, alumnos, directivo, ¿no? Se van modificando de acuerdo con las, digamos, las intenciones, las expectativas, la forma de vinculación y articulación que se tienen. Y de esta manera, entonces, quiero hacerte un par de preguntas que están relacionadas con este asunto de la cultura, con el asunto de los aprendizajes que sí lleva el estudiante y que le sirven de base para tomar decisiones en escenarios en los que no, digamos, que está viviendo y que todavía va a vivir durante 20, 25, 30 o 40 años los que decida quedarse en el magisterio. Y la pregunta está asociada con esta idea. A ver, ya sabemos que esa realidad se está moviendo todos los días, que no hay nada que se repita y entonces el estudiante tendría que tener un cierto tipo de bagaje para trabajar más sobre lo que algunos llaman zonas indeterminadas de la práctica o la incertidumbre, porque no está nada prescrito. Y cada momento y cada etapa de su formación, dentro de la normal como de las, ya cuando se inserta en la educación básica, preescolar, primaria o secundaria, ahora profesor, o que está a punto de ser profesor, va a tener que tomar muchas decisiones sobre la base de la incertidumbre. ¿Qué piensas que debería de tener como conocimiento de base este estudiante para tomar decisiones para escenarios que son inciertos y que están rodeados de bastante incertidumbre y que no se pueden prescribir o anticipar del todo? Sí, bueno, efectivamente tienen ellos ya un contacto previo con, pues, alumnos directamente, con el tutor, con el profesor titular, pero a la hora ya de estar efectivamente en un grupo, en otro contexto, en otra situación, pues tienen que llevar a cabo ese proceso de adaptación progresivo. Tienen que fundamentalmente observar todo lo que ocurre en el interior del aula, al exterior del aula, cómo se manejan, cómo se mueven, quiénes son sus compañeros, quién es el directivo, quién es el supervisor de esa escuela, los padres de familia. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es todo lo que está aconteciendo en la escuela? Entonces, lo primero que tiene que saber es observar,
observar y pues quizá registrar, ¿no? En un cuaderno, en una nota, ya no digamos un diario del profesor. Yo veo y encuentro esto me parece adecuado, esto inapropiado. O sea, es una etapa de aprendizaje permanente. Entonces, lo que tiene que saber es estar abierto a toda esa cultura en la cual él se está integrando, se está adaptando, pero también está formando parte de la misma. Él está también construyendo, puede tener ideas importantes, sugerir propuestas, hacer cambios. Los docentes nobles tienen esa idea de, pues, renovar, de cambiar, de ver cosas que están percibiendo como que no funcionan. Entonces tiene que tener, yo creo que una perspectiva amplia, ser sensible, observar, como decía, todo lo que acontece dentro y fuera de la escuela y en su contexto. ¿Cuál es el contexto en el cual está esta escuela? ¿Cuáles son las características de los padres de familia, en donde trabajan? ¿Qué características tienen los niños? ¿Cuáles tienen mayor o menor aprovechamiento? ¿Qué leen durante su tiempo libre? ¿A qué se dedican sus padres? Es decir, tener esto en el cual se pone énfasis también en la formación inicial, en hacer diagnósticos previos para ver en qué terrenos se están moviendo. Entonces ellos lo empiezan a observar, pero yo creo que tienen que dar ese paso de anotar, de documentar, de decir, bueno, esto ocurre, esto pasa, esto no me parece bien, esto me parece inadecuado. Entonces, el tema de hacer un diagnóstico inicial me parece que es fundamental. ¿En qué terreno me estoy moviendo? Eso entonces lo van aprendiendo paulatinamente, van conociendo, familiarizándose, se van relacionando con otros profesores más afines, empiezan a acudir a lo mejor a un consejo técnico escolar en donde pues eso tampoco lo ven en las escuelas normales. Es una dinámica de organización propia de cada escuela. Tienen que aprender entonces a participar de manera colectiva y entonces tener esa, yo diría, visión abierta para adaptarse, y no solamente adaptarse así en términos pasivos, sino aportando ideas. Por lo tanto, pues es un conocimiento de la cultura de la organización escolar a la cual tienen que pues ir asimilando, aprendiendo. Eso sería lo que yo plantearía, ¿no? Y que bueno, todas esas dificultades y problemas las van a ir resolviendo paulatinamente. Ser proclives a la conversación, al diálogo con otros docentes. Entonces eso me parece fundamental. Oye, y en función de esto, como me gusta mucho la idea de tener presente esto de saber el terreno que pisan, pero saber no solamente por pura, digamos, de manera no sistemática, sino de manera sistemática, ¿no? Observar, registrar, tomar nota, entender, entrevistar, conocer al estudiante, parece que esa sería como una clave fundamental, ¿no? Para poder intervenir, entonces tengo que saber y conocer el contexto, a los sujetos, quiénes y cómo son, y para poder entender justamente a quién estoy dirigiendo, con quién me estoy involucrando, qué tipo de intervenciones puedo desarrollar. Esto, digamos, me gusta mucho el énfasis que pones aquí, porque me lleva a la pregunta, mi querido Jaime, ¿y habrá diferencias, por ejemplo, si yo voy a trabajar en un contexto rural que no sea indígena, a otro que sea indígena, donde hablen lengua materna, a uno que sea urbano marginal? ¿Tú encontrarías ahí diferencias o serían como las mismas recomendaciones? ¿Qué podría caracterizar ese saber el terreno que pisan para poder tomar decisiones pedagógicas? Sí, tendrían que conocer esos contextos distintos, que son, digamos, el contexto urbano, el contexto semiurbano, el contexto rural, el contexto rural indígena. Entonces, cada una va a demandar distintas maneras de adaptación a la escuela. Entonces, por ejemplo, en una escuela indígena y los profesores tienen que afrontar muchos dilemas. Primero, adaptarse a ese contexto que es adverso, ese contexto en el cual hay condiciones de infraestructura deficiente, en el cual tienen que conocer no solo la lengua materna, sino las variantes dialectales que tiene cada una de esas lenguas. Y entonces,
conocer también cuál es la cosmovisión, cuál es la manera de pensar, de actuar, los usos, las costumbres, las tradiciones de una cultura que le resulta pues no familiar, ajena a su manera de pensar. Entonces esos son, digamos, por ejemplo, en el caso de estas escuelas, desafíos que los ponen pues en situaciones difíciles, de actitudes quizá que pueden ser hasta resilientes, ¿no? Porque son contextos muy poco favorecedores. Además, los niños en esos contextos tienen altos niveles, muy bajos niveles de logro educativo, el problema de la extraedad. Entonces, esas son situaciones, digamos, extremas, porque ahí es donde tienen que hacer valer todas sus capacidades para adaptarse y, bueno, pues conocer esa lengua. Por ejemplo, yo entrevisté hace poco a una docente de preescolar. Ella trabaja en este programa el PAETEM. Se trata de un programa de atención a grupos de jornaleros cuyas familias, pues muchas de ellas son indígenas y vienen temporalmente, pero ellos tienen el derecho de recibir educación. Entonces una maestra de preescolar pues manifestaba que tenía un grupo con 3 lenguas distintas y ella no tenía idea de, bueno, cómo poder comunicarse con ellos. Les enseñaba algunas palabras, los niños le planteaban pues qué sinónimos eran equivalentes. Ella ahí sí pues afrontaba este shock, ¿no? Porque la escuela normal no le proporcionó herramientas sobre cómo manejarse en esos contextos indígenas multiculturales. Entonces ella tenía claro que tenían derecho a enseñarles en su lengua materna y reconocía que efectivamente pues no satisfacía ni el 10% de sus necesidades, sentía frustración, no sabía lo que estaba haciendo, pero ella misma se vio en la necesidad de tomar cursos acerca de multiculturalismo para ver cómo podía atender a esta diversidad, a este grupo de niños, y con la pandemia pues se agravó más porque ella mencionaba que bueno, ahora los niños están solos, lo único que tenían era la escuela, se sentían propiamente en el abandono, una cosa así pues realmente dramática. Además esos niños retornan a sus lugares de origen y ya no se incorporan a la escuela, entonces van acumulando también pues un cierto déficit o regulación en esos aprendizajes. Entonces esas son poblaciones, digamos, difíciles, conflictivas, que ponen en serios aprietos a un docente Nobel que, bueno, pues no tenía esas expectativas, no tenía todas esas herramientas. Entonces ahí se tiene que valer pues de su compañera que ya tuvo anteriormente ese grupo, de tomar cursos, como decía yo, de actualización para paulatinamente hacerle frente. Entonces son situaciones ahí muy duras. Los padres de familia no pueden acudir a las reuniones porque pues les descuentan el día. No hay una comunicación. Tienen que hacer faenas escolares para, digamos, atender. Son aulas móviles que tienen, pues el aula es un vagón de ferrocarril y bueno, pues tiene ruedas de autobús que se van trasladando a diversas comunidades. No tienen, digamos, sanitario propio. Tienen que ir pues, a los hogares en donde viven las familias. Y también pues problemas culturales. Decía esta educadora, las madres casi no hablan, no comentan, no dan sus puntos de vista, todo lo tienen que comentar con los padres. Una, digamos, cultura machista en la cual entre los propios niños también de estas diferentes etnias hay procesos de discriminación. O sea, una situación bastante pues compleja, problemática, pero la profesora tiene que hacerle frente a ello. Entonces son contextos así, digamos, aquí en Zacatecas quizá típicos porque solamente hay 6 escuelas, pero existen esa modalidad, ¿no? De atención a los escuelas de migrantes. Esa es una población específica y más cuando se trata de población indígena. Entonces ahí es un contexto muy adverso, pero tienen que pues irlo resolviendo. El problema es cuando, ¿qué pasa si se va esta educadora? Después va a llegar otra que está también en la misma situación.
Entonces, de ahí la importancia de socializar, de sistematizar esas experiencias entre todos esos docentes que viven esas situaciones y otros que viven en situaciones o contextos como zonas fronterizas, en escuelas que tienen conflictos religiosos o pugnas con otros credos religiosos, en contextos donde hay inseguridad, violencia. Ahí los profesores tienen que estar muy alertas y pues ir viendo cómo se mueven en ese contexto que es hostil, que es adverso, y también desarrollar estas actividades de resiliencia. Entonces, estos contextos son, pues, para los cuales sí representan desafíos realmente para los docentes nobles. Entonces, por eso decía yo que la escuela normal no puede plantearle todos estos escenarios de práctica, pero lo que sí puede hacer, yo creo que las escuelas normales, es invitar a todos aquellos docentes que han vivido esas situaciones para compartirlos con los formadores de docentes. Yo sería de la idea, por ejemplo, invitemos a un profesor, a esta profesora que trabaja en estos contextos, para que los futuros docentes tengan idea qué es lo que eso representa, qué significa, por lo menos tener el conocimiento de esa modalidad. ¿Qué pasa también con profesores que se desarrollan en estos otros contextos? Invitarlos y que exista una comunicación entre los formadores de docentes con quienes han vivido esas experiencias y sirvan para reflexionar, sistematizar, plantear estrategias de solución. Eso yo creo que sí se puede hacer. Las escuelas normales tendrían que aprovechar toda esa riqueza, todo ese caudal de conocimiento que van experimentando todos estos profesores y que les ha costado mucho trabajo aprender. Entonces, compartirlo, socializarlo, eso me parece que por lo menos ampliaría el horizonte de los futuros docentes y decirles, miren, pues hay todos estos posibles contextos de trabajo y cada uno tiene particularidades, diferencias, modos de ser. Entonces eso sí no se puede dejar de lado. Cerrar la escuela normal, digamos, en el sentido de no reconocer esta gran diversidad de experiencias que pueden tener los estudiantes como recién egresados o como docentes noveles en el sistema educativo, en lugar podría, digamos, ser más perjudicial si se continúa haciendo de esa manera. Pero esta invitación que tú nos haces a sistematizar la experiencia, compartir la experiencia, intercambiar los puntos de vista acerca de los diferentes desafíos que los contextos van planteando a los profesores, se convierte en una ruta de, digamos, de coacompañamiento entre la escuela normal y las escuelas de educación básica que podría ser provechoso, digamos, para ambos, si se sistematiza la experiencia. Yo me voy a quedar con esta idea tuya porque me parece que es muy, muy valiosa e importante, pero te quiero plantear a partir de ahí entonces tu opinión con respecto a tres cosas. Ya por lo que tú nos acabas de exponer, obviamente los contextos están, cada contexto va modificando las pautas de actuación y de intervención de los profesores, ¿no? Sean noveles o sean experimentados, o sean los que están en proceso de formación inicial, ya durante sus prácticas o en la última etapa de su formación. Y en ese sentido, entonces, te pregunto, ¿qué podrías tú observar o qué podrías decirnos acerca de cómo juega ahí el currículum? Hemos tenido en el caso de las escuelas normales como esta insistencia que se tiene en algunos sectores de que el currículum homogéneo en contextos diversos no funciona y entonces se nos olvida esto que tú acabas de señalar con mucha puntualidad. El profe tiene que hacer adaptaciones, tiene que hacer adecuaciones, tiene que saber a quién le va a dirigir y entonces quien interpreta el currículum es el profe que toma decisiones. Y no importa si estaba para un contexto indígena, uno urbano, uno rural, estas adecuaciones y estas reinterpretaciones del currículum le tocan hacerla al profesor. Y ahí entonces viene mi primera pregunta. ¿Cómo qué tipo de dominios pedagógicos, técnicos, teóricos, tú crees que vale la pena no perder de vista para no estar peleando siempre con el currículum, sino para poner en el centro al estudiante y acercarlo, sea por los conocimientos locales y culturales que tiene, o por los conocimientos que provee el currículum, para que desarrolle sus capacidades, sus aprendizajes y se vaya formando
a lo largo de la vida? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, en tu experiencia y esto que has vivido, a lo mejor no más en el ámbito de la universidad pedagógica y a través del acercamiento a la investigación, ¿qué, qué valor le podríamos dar entonces a esta insistencia de que el profesor sistematice y comparta la experiencia? ¿Vale la pena seguir insistiendo en que el futuro profesor sepa observar, sepa entrevistar, pero más que eso sepa organizar información y sepa compartirla, sea a través de narrativas o a través de compartir una experiencia docente o una experiencia exitosa, porque hay hasta concursos de experiencias exitosas? ¿Tú qué piensas acerca de este otro elemento que está más orientado a que el profesor aprenda de lo que vive y de lo que investiga de su propia práctica? Sí. Bueno, el profesor, efectivamente, el docente, el Nobel y todos los docentes de mayor antigüedad, experiencia, pues tienen mucha autonomía, tienen mucha capacidad para eso, para tomar decisiones. Es una característica de la profesión. Entonces, tienen que saber, pues, muchas cosas y ir, digamos, madurando todas esas competencias. Entonces, primero tienen que, yo creo que, tener presente que hay que priorizar, tomar decisiones acerca de qué contenidos, es decir, no solo el saber qué y cómo enseñar y evaluar, sino por qué y para qué ese tipo de contenidos, incluyendo contenidos que sean, pues, en contextos específicos locales. Por ejemplo, hoy en el marco de esta pandemia, los docentes tienen que, digamos, tomar decisiones acerca de, a ver, ¿por qué es importante relacionar todos los contenidos curriculares con el cuidado de sí mismo y con el cuidado de los demás, con el cuidado de la salud, con el cuidado del medio ambiente, del agua, de promover también todos estos aspectos morales y éticos, la cultura de paz, la justicia, la verdad, el multiculturalismo, la honestidad? Entonces creo que tienen que, pues, desplegar todos esos recursos didácticos, pedagógicos que la normal le ha, pues, dado a conocer, y realizar, yo diría también, pues, propuestas integradoras, transversales. Eso me parece que es un punto importante. Entonces, eso es una primera cuestión. Después tienen que reflexionar. Los profesores efectivamente tienen que, pues, plantearse qué hicieron, cómo lo hicieron, para qué lo hicieron, qué aspectos sí fueron positivos y cuáles no fueron positivos. Y reflexionar implica entonces documentar, escribir. Los profesores tienen que, una vez que han hecho reflexiones individuales o colectivas, documentar esas reflexiones, escribirlas. Y escribirlas, pues, supone una práctica sistemática que se va también adquiriendo, madurando, que implica, entre otras cosas, hacer reescrituras, reelaboraciones. Y escribir implica también, pues, no solamente leer textos académicos, sino de todo tipo. Está muy relacionado con la lectura. Entonces, quien se va a iniciar en este tema de la escritura tiene que también tener una amplio inclinación, interés por leer no solo textos académicos, sino textos del ámbito de la literatura que están previstos en los programas de estudios de literatura infantil, juvenil, en fin, todo lo que esté a su alcance. Tiene que también, bueno, pues, iniciarse en este ámbito de la escritura académica, puesto que tiene que llevar a cabo sus trabajos recepcionales y elaborar en algún momento ponencias, alguna comunicación escrita. Entonces tiene que también manejar o introducirse para comunicar en el lenguaje especializado, disciplinar, educativo, eso que está experimentando. Entonces tiene que reflexionar, escribir, leer, y tiene que también tener esta disposición para generar
equipos, redes, colectivos, comunidades de aprendizaje. Tiene que socializar esas experiencias y ser proclive a analizarlas, a discutirlas. Y eso supone entonces establecer también compromisos en esos colectivos, en compartir, digamos, los secretos del oficio, de la profesión, que se socialicen, qué aspectos sí dieron resultados y cuáles no, y reflexionar alrededor de ellos. Entonces, el trabajo colectivo es fundamental. Y desde luego, decía yo también, valerse de los recursos de la investigación como un medio, como una herramienta fundamental para indagar por qué pasó, cuáles fueron las causas, cuáles son los supuestos, nuestras hipótesis de por qué falló esto. Y finalmente, bueno, pues dialogar hasta donde se pueda con lo que plantean la teoría. Y el telón de fondo de todo esto es, yo creo que la movilización también no solo de estas competencias profesionales, sino socioemocionales. Entonces serían, digamos, como esos aspectos. Tomar decisiones sobre los contenidos curriculares, reflexionar sobre las prácticas. Un maestro que no reflexiona su práctica, pues tiende a hacer pues las cosas de manera monótonas. Entonces reflexionar, escribir, escribir alrededor de esas reflexiones, leer de manera constante, sistemática, que los docentes vayan siendo progresivamente asiduos lectores de textos académicos y sobre todo de lo que ellos escriben. Y después formar equipos, tener disposición para compartir todo, valerse de los recursos de la investigación y pues movilizar estas, digamos, competencias socioemocionales que, como decía yo, son el telón de fondo de todas estas saberes hacer, se podría decir. Entonces, eso yo creo que no solamente es para los docentes nobles, los docentes en servicio, sino para los propios, como yo mismo, formadores de docentes. Tenemos que mostrarles a los estudiantes, pues miren, yo de esta manera he reflexionado mi práctica, lo hice de este modo con estos compañeros, estos fueron los aprendizajes, estos fueron los resultados, y en esto pudimos cambiar y mejorar cosas que no estaban funcionando. Entonces esto yo lo he hecho, por ejemplo, en la UPN con los propios formadores de docentes que ayudamos a estudiantes de posgrado a elaborar proyectos de mejora, de cambio, de innovación o de investigación. Entonces los formadores de docentes también tenemos que adquirir esas, digamos, habilidades o competencias para también ser congruentes con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos. Eso creo que es un camino que permite generar condiciones para producir saber pedagógico, saber didáctico, saber profesional, y que no sean buenos sociólogos, antropólogos, psicólogos, quienes, digamos, nos digan, a ver, ese saber pedagógico lo deben de realizar de esta o cual manera. Son los propios formadores de docentes y docentes quienes tienen, digamos, ese conocimiento que hay que reflexionar, sistematizar, teorizar, ¿no? Para decir, bueno, pues esto es la riqueza del trabajo pedagógico, por lo tanto hay que plantear cuáles son las aportaciones que hacemos, cómo teorizar eso que nos ocurrió, cómo lo conectamos con esto que dice la teoría. Entonces eso yo creo que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Digamos, estas 6 o 7 condiciones. Una última pregunta, mi querido Jaime, para cerrar esta Me entrevista. decías otros, sí, ¿cómo sistematizarlo? Bueno, pues, Sí, perdona, pues, digamos, me queda claro que sistematizar implica esto que tú poner en juego comentabas. los recursos de la investigación. Es correcto, y justamente en función de eso, y ahora que me quedé pensando acerca de otra de las afirmaciones que hacías, y esta es la última pregunta que te quiero hacer, digo, la charla ha sido bastante productiva desde mi punto de vista, ¿no? Cada profesor tendrá que materializarla y pensarla también en contexto, digamos, no planteamos ninguna pregunta con relación a la pandemia, porque creo que de eso hay mucho de lo que se ha estado hablando y los profesores tendríamos que pensar que tampoco va a ser eterna y que si bien hay modificaciones y los contextos van a variar, pues seguramente eso va a obligar a que estos profesores tomen otro tipo de decisiones o afiancen algunas o hagan cambios o propuestas muy específicas relacionadas con lo que cada uno está viviendo en esos nuevos escenarios. Pero hay una cuestión que
con la que quiero cerrar porque me parece que nos puede ayudar mucho también a ayudarle a entender al estudiante y al formador de docentes, que en esta etapa inicial se sienta una base que tú dijiste hace rato que se va sirviendo como un elemento que permite conformar identidad. Y no me refiero solamente a estas cuestiones vocacionales, si soy o me siento maestro, sino este tipo de responsabilidades y compromisos ético-morales, pedagógicos, digamos, que el docente asume en función de las demandas de su contexto, de su tiempo, de la era que le tocó vivir y del tipo de chamba que va a hacer. En ese sentido, entonces, te planteo esta última pregunta. ¿Cómo piensas este asunto de la conformación de identidad en esta etapa inicial, que es la formación en la escuela normal, y en este primer tránsito hacia el trabajo docente ya en las escuelas de educación básica? Sí, es una pregunta interesante, muy también difícil de responder, porque la identidad es, digamos, ir adquiriendo esa especificidad de lo que implica, en este caso, un oficio, una profesión. Entonces, el profesor, digamos, en esos primeros años, pues primero va convenciéndose, va teniendo cada vez más elementos para decir, yo sí tengo, porque fue una elección deliberada, premeditada, el haber elegido esto por estos intereses que me movían. Entonces, a la hora de estar, pues, tratando con los estudiantes, con los alumnos, él, digamos, va pensando alrededor de esa elección. Esto es en realidad lo que yo a lo que me voy a dedicar, a lo que más se me da. Tengo el interés por compartir, por acompañar, por ayudar a otros a aprender. Entonces, digamos, este aspecto y todo lo que tiene que ver con, digamos, la dinámica de la organización de la escuela, de la relación con las autoridades, de la organización sindical, de los dilemas, de las dificultades, digamos, todos estos elementos de alguna manera le van dando pauta para que él pues construya esa identidad, se identifique. Hay desde luego pues un escrutinio social acerca de cómo se desempeña el profesor alrededor de, bueno, cuáles son sus resultados de aprendizaje. Pero los profesores saben que tienen esa encomienda de, pues, como decía yo, ayudar a aprender a los niños, por lo tanto, a los niños, a los jóvenes, y por lo tanto ellos tienen el convencimiento de que tienen que aprender a lo largo de toda la vida, de que hay muchos aspectos que no se les van a facilitar, que tienen puntos fuertes en algunas asignaturas, en algunas materias, en otras no. Van haciendo, digamos, un como examen de conciencia acerca de, bueno, yo tengo efectivamente estas capacidades, estas competencias, tengo este trato con los niños, me relaciono de tal manera, quizá tengo estas otras debilidades con respecto a la relación con los padres de familia o con las autoridades. En fin, él se va, digamos, construyendo un estilo, una forma de ser, de actuar, de pensar, de ser profesor. Entonces se ponen en juego, pues desde su trayecto como estudiante, desde la educación básica, desde la educación media superior, desde la educación, una vez que egresaron de las escuelas normales. Entonces todo eso va influyendo, sus intereses, sus necesidades, sus imaginarios. Y esa amalgama de todos estos aspectos, pues son los que de alguna manera van reafirmando esta identidad, que puede entrar en algún momento en una situación quizá de quiebre, de crisis, que es normal en estos primeros años. Pero bueno, hay profesores que quizá digan, yo, esta elección que tuve no es la que realmente quería desarrollar y dicen, pues es que es tan complejo, tan complicado tener un grupo de 15, de 20, de 30 estudiantes con estas características que yo no tengo
esa habilidad para poder estar frente a ellos y cumplir con esos objetivos educacionales. Y también tiene que ver con las condiciones laborales, con las condiciones institucionales, con los sueldos. Todo eso influye, todo eso va conformando disposiciones, ¿no? Para permanecer o para decir, bueno, pues yo opto por otro tipo de camino profesional, que son los menos, pero esa identidad está cruzada por todos estos aspectos, ¿no? Culturales, del conocimiento, de, de lo que aprendimos desde que fuimos nosotros estudiantes y que también lo reproducimos. Reproducimos muchas pautas de nuestros pues, mejores profesores. Queremos evitar lo que, no, lo que pues, nos pasó cuando fuimos estudiantes. Entonces, toda esta serie de aspectos son los que van, digamos, cristalizándose gradualmente en esa identidad profesional. Algo que, bueno, pues, ocurre durante estos primeros años. En fin, son toda esta serie de factores, ¿no?, que entran en juego. Pues mi querido Jaime, ha sido un placer charlar contigo. Te reitero que me parece que es un material que va a ser de mucha ayuda para los colegas que van a estar trabajando con el 7º y 8º semestre en los programas de las licenciaturas, quienes nos encargamos del diseño de estos dos programas, tanto Toño Moscoso, José Antonio Moscoso y René Cook, que son los colegas con los que estamos, que colaboramos, nos hicimos cargo de cerrar este proceso de formación. Pues creo que fue muy pertinente la recomendación que hizo Toño para que pudiéramos charlar contigo. De verdad te agradezco mucho. Digo, la de GESPE te va a agradecer, las normales del país también te lo van a agradecer, porque seguramente le podemos sacar bastante provecho a lo que tú nos acabas de exponer. No sé si Toño Moscoso o René quieran comentar algo ya nomás para cerrar, para que despidamos a Jaime y con esto concluyamos la entrevista para que prosigamos con las tareas que nos competen. Nada, Toño, perfecto. Nada, René. No, nada más yo subrayar también algo que se me pasó, que es muy importante, que es este ámbito que las escuelas, bueno, esta consideración que las escuelas normales tienen que tener muy en cuenta, ¿no? Porque los egresados de las normales, una vez que han salido satisfactorios en los concursos de oposición, el camino, digamos, como más natural es enviarlos a las escuelas más apartadas, a las escuelas multigrado. Entonces, creo que ese aspecto también es muy importante que se tome en cuenta, ¿no? Porque ahí es otra lógica, es otra manera de organización escolar y los profesores tienen que planear, pues no solo para, bueno, ellos están acostumbrados a planear para grupos homogéneos, pero aquí se trata de grupos de diferentes edades, de diferentes grados, y ese es uno de los aspectos más complejos de la planeación en escuelas multigrado. Yo creo que ese punto no se puede dejar de lado. Valorar también cuáles son los aspectos positivos que tiene la escuela multigrado, el papel de los monitores, el trabajo grupal, el trabajo por proyectos, porque ahí es donde llegan la mayoría de los egresados de las escuelas normales. Además, ellos tienen este doble papel, les encargan realizar tareas directivas para las cuales no fueron formados. Eso va en detrimento también pues, de la propia docencia que ellos imparten, porque tienen que conocer a partir de la práctica tareas administrativas de gestión que les resultan totalmente desconocidas, que no son remuneradas, por lo menos aquí en Zacatecas, que son invisibilizadas todas esas prácticas, que las docentes de preescolar y muchos docentes de primaria terminan también por tener un papel en el cual pues gestionan todo tipo de recursos materiales para mejorar la escuela porque las condiciones son pues muy deficientes. Entonces todo eso desvía la atención del trabajo docente y genera pues también pues un doble trabajo que, como decía yo, no es remunerado y que tiene muchas implicaciones. Este tema que decía yo de los conflictos que hay con los padres y madres de familia. Entonces, es un tema que yo creo que las escuelas normales lo tienen que tener
muy presente. Y nada, pues agradecer a Eduardo Mercado, al maestro José Antonio Mezcoso por esta invitación. Y bueno, creo que queda mucho por hacer en las escuelas, en las instituciones formadoras de docentes, mayor sinergia entre la formación inicial con las unidades de la Universidad Pedagógica Nacional. Creo que eso es también un vacío. Tiene que tener estas instituciones mayor comunicación, mayor sinergia, y partir de lo que realmente están haciendo los profesores en contextos reales específicos para poderse, hasta donde sea posible, tomar en cuenta esa diversidad de escenarios. Entonces creo que esa es también una asignatura pendiente, esta comunicación entre todas las instituciones formadoras de docentes. De manera que, bueno, pues nuevamente mi agradecimiento por la invitación que me hicieron. No, al contrario, gracias. Gracias, muchas gracias, Jaime Calderón. Toño, René, pues seguimos en esa tarea. Nos tenemos que volver a reencontrar rapidito porque la habilitación ya viene la próxima semana. Así es que, colegas, es un placer. Luego, un gusto Un gusto. saludarlos. Cuídense mucho. Un abrazo para todos.